Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos cerrando ya el cursado de esta asignatura. Este va a ser seguramente el último videíto, pequeño video que voy a grabar. Después ya quedará el encuentro en el encuentro sincrónico para hablar sobre el trabajo final y sobre algunos de los principales conceptos que espero que les haya dejado esta materia. Hoy me toca hacer nada más que una pequeña introducción a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Ustedes van a poder encontrar en la bibliografía que voy a dejar en el aula virtual. En total van a ser cuatro textos principales, digamos, dentro de la bibliografía obligatoria, dos de ellos este, escritos por Martín Becerra, investigador del CONICET. Hay un trabajo también que me interesa mucho que lean, que es de Ernesto Pico, quien lo conocen obviamente, sobre la aplicación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en el NOA, ¿sí? Y finalmente un artículo también que lo considero muy importante, que espero que le puedan prestar mucha atención, elaborado por una investigadora del CONICET, Soledad Segura, ella es de Córdoba, quien hace una evaluación, digamos, de las políticas de comunicación llevadas adelante durante la gestión de Cambiemos. Con esto lo que busco es que podamos alcanzar una mirada amplia, de una escala amplia, que abarque no solo aquellas discusiones, debates, discusiones que derivaron en cambios normativos, como los que vimos en la última clase, digamos, puntualmente en relación al desacato y lo que aconteció después en relación a la reforma en el delito de calumnias e injurias, a propósito del fallo Kimmel y demás, es decir, dos grandes hitos en los debates y discusiones en relación a la vigencia de la libertad de expresión en nuestro país. Bueno, la idea, el propósito es que puedan inscribir, que se pueda comprender a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como también un hito en las discusiones y en los cambios normativos que hubo en nuestro país en relación a la libertad de expresión. Cuando digo hito, cuando me refiero al carácter relevante en cuanto a acontecimiento histórico que tiene este instrumento normativo, no con ello abro un juicio de valor, busco abrir un juicio de valor respecto a las bondades o presuntas bondades de este marco normativo, ni mucho menos, porque eso espero justamente que sea objeto de análisis, busco elaborar un juicio de valor respecto a las políticas y a las prácticas estatales inspiradas discursivamente en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Eso lo vamos a analizar después con un poquito más de detenimiento, pero sí quiero marcar como un hecho, acontecimiento muy importante respecto, digamos, a la evolución del marco normativo y a las discusiones en relación a la libertad de expresión a este acontecimiento que tuvo lugar en el 2009. Como lo hablamos también en su momento, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual tiene toda una historia. Es posible historizar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, no solo a partir de las diferentes regulaciones normativas que existieron en nuestro país en relación a la prestación de servicios de comunicación audiovisual, sino principalmente en virtud de las acciones, de las reuniones, de las actividades que llevaron a cabo distintos actores de la comunicación para promover una reforma normativa en nuestro país. Entonces, en el caso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es posible tanto estudiarla en su contenido, en sus objetivos, en sus propósitos, también digamos, en su ejecución y en lo que derivó a partir de la implementación de determinadas políticas, como digo, inspiradas o orientadas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero también, como proponíamos en el primer encuentro de esta asignatura y como está consignado también en el programa de la materia, buscamos conocer e indagar en las relaciones sociales y en los actores del ámbito de la comunicación, las acciones políticas, en el simbolismo detrás de la ley, en todo lo que ha sido el proceso en el que se gestó, se discutió y se incluyó finalmente como un asunto de la agenda pública la necesidad de una reforma en el campo audiovisual. Primero, esta es la primera cuestión. ¿Por qué la necesidad de una reforma? Bueno, hasta ese año, hasta 2009,
contábamos, si ustedes recuerdan, con un organismo de aplicación que era el CONFER y con una deficiente regulación normativa del campo audiovisual. Existía hasta ese momento una vieja ley de radiodifusión que, entre otros motivos, era cuestionada no solo por el procedimiento absolutamente opaco y unilateral para la obtención de licencias de servicio de comunicación audiovisual, con la fuerte carga, digamos, con una fuerte presencia de un organismo del Ejecutivo que no tenía, en este caso el CONFER, que no tenía pertenencias por parte del Legislativo, que no tenía mecanismo de control o accountability por otras fuerzas políticas. Digo, estaba todo muy monopolizado por el actor del Ejecutivo. Entonces, se vislumbró, se definió y se construyó también activamente por organizaciones de la sociedad civil en un grupo llamado la Coalición por la Radiodifusión Democrática, que aclaro fue un grupo sumamente heterogéneo, con diferentes composiciones, con matices, con tensiones y con diferencias hacia el interior de este grupo. No vamos a creer que este grupo era un grupo homogéneo y que motorizaba sin discusiones una demanda. Lo cierto es que, y luego de un largo proceso de discusión democrática que incluyó diferentes audiencias en diferentes escenarios, tanto del ámbito, como digo, de la comunicación, del ámbito comunitario, de organizaciones comunitarias, de los ámbitos universitarios, finalmente tuvo lugar la sanción de la ley. Se la señala la ley por muchos motivos, pero entre otros, existe un relativo consenso en que hubo un proceso de discusión bastante amplio, bastante inclusivo, que precedió a la sanción de esa ley en el año 2009. Pero todo ese camino previo, luego devino, como saben, y como periodistas que son, seguramente lo han visto y han estado al tanto de muchos de estos debates y discusiones, de un largo derrotero que salió de los ámbitos públicos, de las universidades, de los foros de reunión, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, de las reuniones con actores de la comunicación, hasta llegar a las discusiones parlamentarias y la sanción de la ley, salió de ese ámbito para internarse en el ámbito judicial, y la ley atravesó un largo proceso de discusión judicial para determinar si era o no constitucional esta ley en relación a uno de los aspectos de su contenido que vamos a ver ahora. Este proceso, digamos, de judicialización de la ley, digamos, de los escaños, digamos, del Parlamento, de los escaños de la Cámara de Diputados y Senadores hacia el estrado judicial, terminó, digo en parte, vamos a ver después por qué, en el año 2013 con la sentencia de declaración de constitucionalidad de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual en un aspecto muy puntual que hace el aspecto económico, que lo vamos a ver, a uno de los aspectos económicos, quizás el más crítico, que lo vamos a ver ahora cuando hablemos así muy brevemente sobre el contenido de la ley. Bueno, dos momentos históricos, 2009-2013, como digo, la declaración de constitucionalidad de la ley. Voy aquí a hacer un raconto respecto a años que creo que son fundamentales para comprender el paso de esta ley. Y este raconto surge motivado o estimulado por una pregunta. Es decir, entiendo que muchos de ustedes se deben preguntar: ¿qué pasa hoy con la ley? ¿Qué acontece hoy con la ley? ¿Cuánto de lo que regulaba la ley hoy está vigente? ¿Cuánto de lo que estaba establecido en esta ley hoy orienta u ordena las políticas públicas en el ámbito de la comunicación? Se ha extendido como una versión, diría, inexacta, abiertamente inexacta, de que la ley se ha derogado, de que la ley no existe. Vamos a ver que lo que se ha derogado son algunos aspectos de la ley, y que en todo caso las gestiones públicas pueden inspirarse o no, pueden adherirse o no, pueden tomar como parámetro lo regulado por la ley o no, pero la ley está vigente, y la regulación, vamos a ver, del Poder Ejecutivo amputó o quitó de efecto a una parte de la ley, pero no todo el contenido de la ley. 2009, decíamos 2013, en 2015 con el cambio de gobierno tuvo lugar un hecho fundamental, que es el decreto 267/15, que principalmente apuntó a dejar sin efecto los artículos, la regulación de la ley que estaba orientada a promover la desconcentración mediática. Es decir, vamos a ver que la ley, entre otras cuestiones, establecía
limitaciones para la obtención de licencias, de una determinada cantidad de licencias, limitaciones para la transferencia de las licencias, es decir, toda una serie de limitaciones que apuntaban a que ese mapa de medios oligopólico conformado por grandes actores pueda dar lugar y pueda permitir el ingreso de pequeños actores, no expropiando, como también se dijo de manera inexacta, licencias que ya hubieran sido obtenidas por actores de la comunicación, sino estableciendo un proceso que vamos a ver de reconversión o de adecuación para desprenderse de la licencia, transfiriendo las licencias a otros actores y también, como digo, imponiendo prohibiciones de adquirir nuevas licencias en el marco de esta ley. Este decreto lo que hace es eliminar todas estas restricciones, elimina no solo las restricciones a la cantidad de licencias que puede tener un actor, sino también elimina las restricciones en cuanto a la imposibilidad de transferir licencias y abre paso o deja abierta la puerta a una reedición, ¿sí?, de la vigencia de los mecanismos de concentración empresarial, de concentración de producción y circulación de la información en Argentina. Digamos que en algún punto van a ver, en particular con el texto de Becerra, que llama conservacionista y que llama también a este decreto un decreto que promovió abiertamente la concentración empresaria, que la ley, al menos en su discurso, al menos en sus objetivos proclamados, buscaba reducir, ¿no? Tanto el trabajo de Becerra, que fue escrito, van a ver, digamos, de 2016, pero principalmente el trabajo de Segura, de Soledad Segura, van a poder observar con detenimiento cuáles han sido los principales aspectos que han sido reformados por este decreto y que ha dejado sin efecto alguno de la regulación de la ley. De nuevo la duda, ¿la ley está vigente? Sí está vigente. Hay algunos artículos de la ley que se refieren que se referían a la imposibilidad de la concentración empresarial en el ámbito de los medios de comunicación, imponiendo restricciones tanto de conservación de licencias, obligando a transferirlas, como de adquirir nuevas licencias, que fue dejado sin efecto. ¿Cómo fue dejado sin efecto? Bueno, no fue dejado sin efecto por una ley, no atravesó el proceso de discusión que tiene una ley, de discusión, sanción, deliberación en el ámbito, digamos, legislativo, para luego su promulgación y su publicación por el Ejecutivo, lo que le hubiera dado mayor legitimidad democrática, lo que le hubiera permitido otorgarle un peso democrático mucho más certero, sino que en cambio parte de la ley fue dejada sin efecto por un decreto presidencial, ¿no? Con la sola voluntad del Ejecutivo, sin pasar por las cámaras, esa ley en parte y en lo que hace a las limitaciones a la concentración empresarial fue dejada sin efecto en el año 2015. Ese proceso, además, finalmente, digamos, se consolida, es el proceso de concentración durante la misma gestión de gobierno en el año 2017, año en el que el gobierno nacional habilita un mecanismo que estaba abiertamente prohibido, un mecanismo de concentración empresarial que estaba abiertamente prohibido por la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que es el mecanismo que impedía la fusión de la producción de servicios de información audiovisual y la fusión con los servicios de comunicación telefónica. O sea, en concreto, básicamente se trata del decreto que autoriza y que finalmente la autoridad de aplicación creada con el decreto 267/2015, que es ENACOM, que viene a reemplazar a AFCA, autoriza la fusión entre dos grandes colosos, dos grandes actores de este ámbito, que eran Clarín, digamos, o Cablevisión, digamos, en rigor, y Telecom. La fusión de Cablevisión y Telecom es indudablemente otro de los grandes hitos, de los grandes acontecimientos históricos en el ámbito de la concentración empresarial, como digo, alentado y legitimado por un decreto presidencial que habilitó y generó, una nueva delegación a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, a un artículo de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, alentando y promoviendo la concentración entre un actor que provenía del ámbito de la comunicación y un actor que provenía del ámbito de la producción audiovisual, de los medios, digamos, entendidos por la ley, o comprendidos por la ley, perdón, como lo es Cablevisión. Cablevisión y Telecom se ven favorecidos por esta regulación estatal, por un decreto en el año 2017, y el camino que se comenzó, digamos, en 2015, derogando parte de la ley que establecía impedimentos para la concentración empresarial, se vio notoriamente consolidado.
Estas dos cuestiones lo van a poder ver con detenimiento en el texto de, sobre todo, como digo, de Soledad Segura. Esto que les estoy diciendo y recupero las fechas para que queden un poco en su cabeza y puedan tomarlo como momentos importantes digamos, de la evolución de las políticas del desarrollo, más que evolución de las políticas en comunicación y de la regulación normativa en nuestro país en el ámbito de la comunicación. El año 2009, así como lo habíamos señalado en las clases anteriores, como un año sumamente importante porque es el año en el que se avanza en términos amplios de protección de la libertad de expresión con la derogación específica que trajo la ley digamos, la reforma, perdón, al tipo penal en calumnias e injurias. También es el año de sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual, que de grandes y largas discusiones en los ámbitos universitarios, comunicacionales, comunitarios, hasta llegar al Congreso y lograrse la sanción de la ley, pasa a un nuevo escenario de discusiones, al escenario judicial, culminando en 2013 con esa conocida audiencia en la Corte Suprema de Justicia, en la que exponen sus argumentos tanto digamos, los abogados del Estado Nacional como los abogados del grupo Clarín, para fundamentar por qué consideraban que la ley era constitucional o no era constitucional. Ahora, esa es la situación de ley, digo, 2009, 2013, 2015, el decreto 267 y 2017. ¿Qué contenido tiene esta ley? ¿Qué establece esta ley en términos generales? Bueno, aquí me parece que lo central es que nos podamos detener en dos o tres aspectos que son los fundamentales, porque me parece que son aspectos que van a hacer a comprender por qué la polémica, por qué trajo tanta tela para cortar, por qué se ha escrito tanto, se ha dicho tanto y ha generado tanto revuelo en los ámbitos mediáticos, en las discusiones políticas, en la agenda política y en toda la institucionalidad argentina, ¿no? Porque ustedes ya podrán apreciar que cuando hablamos de la ley de servicio de comunicación audiovisual, hablamos de un intrincado camino que fue de las plazas, de las discusiones, de los debates, a las hondas y larguísimas discusiones en las sesiones del Congreso, tanto en diputados como en senadores, y después todo el debate post-ley en relación a la constitucionalidad, que devino en esa audiencia en la Corte Suprema de Justicia, que tuvo también una cobertura, digo, un rating y un impacto en los medios de comunicación también muy, muy relevante, ¿no? O sea, es una ley que en cierto punto, y creo que en esto el texto de Segura va a ayudar mucho, ha partido el medio, ha generado una bisagra en las discusiones en nuestro país en relación a la libertad de expresión y ha tenido o ha atravesado por diferentes escenarios, por diferentes formatos de discusión y debate en relación a los alcances de la ley, a la conveniencia de la ley, a la legitimidad de los mecanismos que estableció la ley que se establecieron en esta ley para obtener los fines que se proponía. Ahora, voy a esto, esta es la situación, ¿no? Ahora, ¿qué se proponía? Y aquí me parece que lo podemos dividir en tres aspectos centrales, lo van a poder mirar con más detenimiento en los textos. Hay un aspecto que es fundamental, todo lo que es el proceso de obtención y regulación del espectro radiofónico en nuestro país y el proceso de obtención de licencias, los concursos para la obtención de licencias, era un proceso que estaba establecido de una forma absolutamente informal, no estaba sometido a pautas y a reglas puntuales, abiertas, transparentes. Existía un organismo centralizado que no tenía, como digo, control por parte de fuerzas legislativas ni por actores de la oposición de turno, sino que estaba ligado directamente a la voluntad del Ejecutivo, que era el CONFER, que esta ley se propone modificar, ¿no? Desde el paradigma, o desde la idea de la democratización de los medios de comunicación, esta ley lo primero que se proponen los legisladores al sancionar esta ley es, bueno, el proceso de obtención de licencia para una radio, por ejemplo, tiene que ser un proceso establecido a través de concurso público, con pautas claras, con reglas claras definidas que permitan o que hagan posible la obtención de una licencia a través de un mecanismo que tenga o que goce de relativa seriedad. Digo seriedad y reafirmo la palabra porque el nivel de discrecionalidad, de arbitrariedad para la obtención de licencias que existía con anterioridad a la sanción de la ley, no es que se haya modificado, se modificó bastante y en parte no, pero ese nivel de discrecionalidad es uno de digamos, los principales motivos que impulsan esta ley. Terminar con esa discrecionalidad, establecer reglas claras, mecanismos formales,
un concurso para la obtención de las licencias. La otra cuestión que se propone también en esta ley en relación a el espectro radiofónico, decimos muchas veces mal llamada ley de medios, conocida como ley de medios, porque tanto Internet como los medios gráficos quedaron afuera. Es una ley que regula básicamente la televisión y la radio y la televisión, y por ende preferimos llamarle técnicamente ley de servicio de comunicación audiovisual, porque estos dos grandes escenarios, digamos, tanto el gráfico como Internet, quedaron afuera de la ley. Esta ley, en miras a partir de este proclamado objetivo de la democratización de los medios de comunicación, se propone regular el espectro y establecer una división tripartita para la obtención de licencias. Tripartita entre el actor estatal, y por lo general el actor estatal no solo como lo conocemos, los canales del Estado, digamos, lo que es la televisión pública y demás, sino pensando en un componente de pequeños actores estatales, de pequeñas estatalidades como municipios, comisiones, etc., estableciendo un porcentaje mínimo, un conocido porcentaje, el conocido porcentaje de los 33, para que el actor estatal, el Estado en sus diferentes dependencias, en sus diferentes jurisdicciones nacionales y provinciales, cuenten con un servicio o cuenten con un porcentaje en el espectro radiofónico. El segundo actor, que es, lo menciono en segundo lugar, pero no es el segundo, digamos, sí, claramente es el principal, pero que en términos teóricos tienen que ocupar un lugar de paridad junto a los otros actores, el actor privado, el que conocemos todos, las grandes empresas, los grandes medios de comunicación, en sus diferentes escalas, ¿no? No solo grandes, sino también pequeños, pero hablamos de la condición de privado. Y quizá la novedad más importante que trae la ley es la reserva del espectro, de un porcentaje del espectro, para el denominado tercer sector, ¿sí? Conocido como las radios comunitarias, las organizaciones comunitarias, las organizaciones sin fines de lucro, las comunidades indígenas. Bueno, ahí hay una serie de actores conocidos, conocidos como actores del tercer sector, que en el marco de la ley tenían establecido un porcentaje dentro de la regulación del espectro, lo que hubiera permitido, en algunos casos obtuvieron licencias, pocos, pero lo que hubiera permitido una distribución un poco más democrática de ese espectro, ¿no? Entre actores públicos en sus diferentes escalas, como digo, en sus diferentes jurisdicciones, entre actores privados, característicos, los de mayor peso en el ámbito de la comunicación, y entre actores del tercer sector. Esa es una cuestión. La segunda cuestión, que ha sido particularmente la que mayor polémica ha traído la ley, y la que en definitiva derivó tanto en la judicialización de la ley y la finalización de ese proceso, de esa parte de ese proceso en 2013 con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y después principalmente con el decreto 2015 y el decreto 2017, que es la cuestión de la desconcentración, ¿no? La ley, al establecer límite de cantidad de licencias que pueden tener los actores de la comunicación, licencias de radio, licencias de televisión, establecer límites a las transferencias, todos estos límites que fueron borrados con los decretos de 2015 y 2017, lo que estaba haciendo era promover un proceso de desconcentración, obligando a los actores monopólicos que contaban con un porcentaje muy amplio de licencias que superaba el límite máximo, el porcentual máximo, los obligaba a través de un proceso a desprenderse de esa licencia, transfiriendo esa licencia a otros actores para distribuir de un modo más equitativo el espectro en el ámbito de la comunicación, tanto en radio como en televisión. Entonces aquí ha sido esto, digamos, esta cuestión la que ha generado los principales debates. Lo digo, quizás mucho estos debates han circulado en relación a la cuestión de la propiedad privada, más que a la libertad de expresión. Digo, hubo mucho de la argumentación en contra de la ley, hubo mucho de las razones en contra de la ley que repararon en una afectación a la propiedad privada o una afectación de los derechos adquiridos, que además vulneraba la libertad de expresión. Bueno, del otro lado, digamos, en la retórica oficialista, la idea de la democratización, de la distribución más pareja de las licencias entre diferentes actores de la comunicación y del interés público que tenía este proceso de desconcentración,
era la que primaba y la que permitía desde ese razonamiento concebir que no había una afectación de la propiedad privada, porque era una sanción, era una ley que estaba sancionada por el Poder Legislativo, que además establecía un procedimiento para el desprendimiento de esas licencias, de la venta en definitiva de esas licencias. Al margen de esto, me parece que el texto de Becerra nos va a ayudar a mirar aspectos que pueden salir, digamos, de los discursos que antagonizaban en ese momento, en particular en esa audiencia del 2013 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y mostrar cómo en lo que hace la ejecución hubo cuestiones, digamos, de la aplicación de la ley por parte en ese momento el organismo AFCA, que se distanciaron quizás un poco de esta retórica de la distribución, por ejemplo, cuando aprobó el plan de adecuación que presentó el grupo del FE y actores que estaban alrededor de esta firma. Pero al margen de esto, quiero, bueno, mostrar cómo quizás el punto nervioso más delicado, más crítico y polémico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no vino tanto por la cuestión de la regulación de los contenidos, que es otro de sus aspectos, que promovía el cine nacional, la producción nacional, no vino tanto por la cuestión de esta distribución del espectro y la posibilidad de obtención de licencias para pequeños actores del ámbito de la comunicación comunitaria, sino porque la ley se metía, se topaba y buscaba, digamos, en algún punto cuestionar el statu quo de concentración oligopólica de los medios de comunicación en Argentina, digamos. Buscaba tocar un nervio muy delicado que afectaba a intereses económicos muy importantes y por ende generó una gran reacción de los principales medios de comunicación ubicados en contra de la retórica oficialista en ese momento, y grandes promotores también, vamos a decirlo, de esos decretos presidenciales de 2015 y 2017, decretos que tanto Segura como Becerra van a ver que valoran como decretos hechos a medida de los grandes actores de la comunicación, permitiéndoles que amplíen sus posibilidades, expandan sus posibilidades de concentración empresarial adquiriendo otras licencias y así dejar sin efecto los límites que se proponía la ley. Y por último, y esto no me parece menor, y esto tiene que ver con los primeros contenidos que vimos en la asignatura, la ley de servicio de comunicación audiovisual también importa un proceso de, digamos, de consolidación y de reafirmación del paradigma de la comunicación como derecho humano, ¿no? Es una primera regulación normativa que establece algunos límites, que establecen algunas pautas para la regulación, para los contenidos, perdón, en lo que hace a la comunicación audiovisual, estableciendo algunas limitaciones en algunos temas puntuales y delicados que luego van a marcar muchas discusiones que tienen que ver con la protección contra la violencia de género y todo lo que ha sido la difusión de contenidos que promovían estereotipos patriarcales y que alentaban vulneraciones de derechos fundamentales a las mujeres, etc. El capítulo de violencia de género, la referencia a la cuestión de la violencia de género y a la cuestión de género en la Ley de Servicio de la Comunicación Audiovisual no es menor, es relevante y es uno de los aspectos que se destaca de la ley y que sigue vigente, ¿no? Más allá de que puedan mirar al costado y hacerse un poco los tontos a la hora de aplicar, es algo que está vigente. Otra cuestión es la protección de la niñez y la adolescencia, los derechos de la niñez y la adolescencia, y un tercer elemento que me parece sumamente importante también de la ley, que es la cuestión de la discriminación, ¿no? Estos aspectos puntuales, estos derechos humanos fundamentales, que hacen a problemáticas puntuales, niñez y adolescencia, derechos de las mujeres y protección contra la violencia de género, y la cuestión más amplia y transversal, ¿no?, de la discriminación, son algunos de los capítulos que se vinculan directamente con la concepción de la comunicación como derecho humano, ¿no? Cuando hablamos todas estas discusiones de, bueno, la libertad de expresión es absoluta, no tiene límites, no. La libertad de expresión, como todo derecho, encuentra sus límites cuando la difusión de una noticia, la elaboración de una editorial, la construcción de una crónica policial o lo que fuere, vulnera, viola o produce una violación de derecho a una mujer en el caso de una situación de violencia de género, a un niño en caso de diferentes problemáticas o prácticas abusivas contra niños o niñas.
cuando promueve un estereotipo avergonzante o discriminatorio en relación a la condición racial, a la condición socioeconómica. Bueno, estos límites fundados en una perspectiva de derechos humanos son límites que han sido establecidos en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y creo que son parte de lo destacado de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Además, porque, y con esto cierro, con esta discusión o esta pregunta, ¿por qué pasa hoy con la ley? Bueno, todo lo que hace a los procesos de adecuación, de reconversión empresarial que apuntaban a democratizar y que apuntaban a distribuir de forma más pareja, por ejemplo, el espectro radial, han quedado sin efecto, ¿no? Los decretos dejaron sin efecto y hoy no tienen vigencia. Es una parte de la ley muy importante que no tiene efecto, pero esto que estoy nombrando al final, que tiene que ver con la protección de derechos humanos fundamentales, sigue vigente, no ha sido cuestionado y será cuestión de, o será un capítulo pendiente o una asignatura pendiente que una gestión a cargo de un organismo en el ámbito de la comunicación puede promover, muy bien puede promover, muy bien puede fundar a partir de lo que está regulado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Así que bueno, estos son los tres tópicos centrales. Esto ha sido un poco el estado actual de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Espero que puedan interpretar bien o que puedan entender bien esos hitos históricos, 2009, 2013, 2015, 2017. Creo que la lectura de estos textos va a ayudar un montón y le va a permitir tener una visión panorámica, historizada también, y en diferentes momentos históricos respecto de qué establecía la ley, cuáles eran sus propósitos, qué pasó con la ley, ¿no? En los diferentes ámbitos, tanto institucionales, legislativos como judiciales. Así que bueno, les dejo los textos y nos estaremos viendo en la próxima clase sincrónica. Adiós.